Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. En el último programa de este año, quisiéramos tratar un tema cuyas raíces, como descubrirán, revelan lo que puede ser una corrupción por encima de lo imaginable, e incluso toda una amenaza para las sociedades occidentales libres tal y como las conocemos. Pero al mismo tiempo hablamos de toda una inspiración y de un mensaje alto y claro de esperanza. Ahora, empecemos por la punta del iceberg. ¿Por qué el New York Times está atacando una y otra vez a una compañía de danza que pone de manifiesto las violaciones de derechos humanos en China? Permítanme que les presente a la Compañía Internacional de Artes Escénicas Shen Yun, en inglés Shen Yun Performing Arts. Esta compañía posee algunas particularidades sobresalientes, como veremos, pero ahora nos centraremos en una de las que está atacando el New York Times. Shen Yun ha superado todos los pronósticos. Ha logrado poner en marcha desde su creación en 2006 un modelo de negocio autosostenible. Ha crecido desde una sola compañía a 8 compañías que giran por todo el mundo. Si no lo sabe, la mayoría de las compañías de artes escénicas luchan por mantenerse y dependen de las subvenciones tanto gubernamentales como corporativas. Sin embargo, esto que ha logrado Shen Yun, y que parece a todas luces positivo, lógico y razonable, ha sido blanco de ataques que distorsionan la realidad. La compañía la fundaron practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong o Falun Dafa. Tiene la misión de revivir la cultura tradicional china. Y a través de su arte, Shen Yun también genera conciencia sobre la persecución que sufre Falun Dafa o Falun Gong en la China comunista. Sin embargo, el New York Times ha atacado una y otra vez su éxito artístico y financiero. Al menos ha lanzado 9 artículos contra la empresa en menos de 5 meses, y varios en la última semana de 2024. Esta vez, el New York Times desprestigia a la compañía porque mantiene reservas en efectivo. Y hablaremos de eso dentro de un momento. Pero en su artículo también tratan de atribuir el éxito de Shen Yun a algunos practicantes de Falun Gong que han invertido su tiempo o su dinero para dar a conocer y promocionar los espectáculos de Shen Yun. Pero no acaban de fundamentar sus denuncias. En sus párrafos iniciales, el New York Times llega a sugerir que Shen Yun puede haber obtenido algún dinero ilegalmente, pero luego deja la acusación sin fundamento. Los periodistas del New York Times también hacen declaraciones engañosas en el artículo y le ocultan a los lectores que sabían que contenía también inexactitudes antes de publicarlo. La compañía respondió esto al diario neoyorquino. Es cierto que nuestra compañía ha experimentado un éxito notable. También es cierto que hemos construido por nuestra cuenta la compañía de artes escénicas de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. Lo que el New York Times no entiende en absoluto es por qué, y en muchos aspectos, cómo lo hicimos. Shen Yun se ha convertido en un fenómeno cultural de gran importancia y cada año presenta una nueva producción de danza clásica china. Su misión es mostrar cómo era China antes de que el comunismo se impusiera en 1949, es decir, revivir la auténtica cultura china. Por eso sus 8 grupos de danza, acompañados de orquestas cada uno, se la muestran cada año a 1 millón de personas en todo el mundo. Y ahora que ya hemos explicado el contexto, empecemos a rascar la superficie. Contrarrestar la persecución religiosa. Falun Gong o Falun Dafa consiste en una combinación de ejercicios de meditación y enseñanza sobre la verdad, la compasión y la paciencia. Se volvió inmensamente popular en China durante la década de 1990. El gobierno chino estima que entre 70 y 100 millones de personas comenzaron a practicarlo en aquel entonces, pero en 1999, cuando ya era un fenómeno de masas, el entonces líder del PCC, Jiang Zemin, acusó a Falun Gong de competir con la ideología comunista oficial y lanzó después una campaña de represión. El régimen empezó a arrestar y a enviar a millones de practicantes a prisiones y campos de trabajo.
En el marco de una dictadura que no tiene que rendir cuentas ante nadie, estas personas inocentes, mujeres, ancianos e incluso niños, a menudo morían torturados. Cuando el régimen vio que, pese a las torturas, violaciones y mutilaciones, estas personas no renunciaban a sus creencias, que estas personas no abrazaban la doctrina del partido, ideó una solución final, como dicen que hizo Hitler con las cámaras de gas. Ese día nació lo que hoy se conoce como la macabra y multimillonaria industria de los trasplantes de órganos de China. El Estado chino comenzó a deshacerse de estas personas inocentes pero molestas, vendiéndolas por partes. También se creó el infame turismo de trasplante chino, que algunos países están tratando de atajar legalmente. Esta persecución a las creencias en China resulta tan escalofriante que no es de extrañar que una proporción significativa de practicantes de Falun Gong, tanto de China como del resto del mundo, estén tratando de generar conciencia todos estos años. Sus seres queridos están siendo encarcelados, torturados y asesinados por tratar de ser mejores personas, por practicar virtudes como la honestidad, la compasión y la paciencia. A usted, sin embargo, puede no resultarle chocante que en mundos como el occidental, por el contrario, la cultivación espiritual de virtudes se aplauda, y que esta labor de denuncia se realice prácticamente de manera voluntaria, que sea algo que nazca a la gente del corazón. El Centro de Información de Falun Dafa, el FDIC del que hablaremos largo y tendido, una organización sin ánimo de lucro que monitorea la persecución de Falun Dafa o Falun Gong, lo explica así. Los practicantes de Falun Gong han tratado de organizarse y encontrar formas creativas y no violentas que no solo apuntan a ayudar a sus familias y a los creyentes en China, sino también al pueblo chino y a los de todo el mundo para que dejen de participar en la persecución y no se dejen engañar por la propaganda dañina y falsa del Partido Comunista Chino, del PCC. Es una creencia profundamente enraizada, común en muchas religiones, que las buenas acciones reciben recompensa, mientras que las malas acciones, especialmente la persecución violenta y el asesinato de personas inocentes, reciben castigo, si no en esta vida, entonces después de la muerte. Pero a pesar de la escala masiva de la persecución en China y de las iniciativas de los simpatizantes de Falun Gong por arrojar luz sobre los hechos, los medios de comunicación de Estados Unidos se muestran reacios, han tardado en abordar el tema, aunque también es verdad que hay algunas excepciones, como la serie de artículos de Ian Johnson sobre el tema para el Wall Street Journal. Esto incluso le valdría el premio Pulitzer en 2001. Pero ahora, en el New York Times, en lugar de informar sobre una cuestión tan relevante como los derechos humanos, han adoptado el enfoque opuesto. Según un análisis de la FDIC, durante los primeros años el periódico repitió como un loro la propaganda anti-Falun Gong o anti-Falun Dafa del PCC. Después de aquello, prácticamente ignoró el tema, incluso cuando se acumulaban una tras otra pruebas de las violaciones de derechos humanos. Y cada vez ha ido a peor. En los últimos años el periódico ha comenzado a atacar abiertamente a la diáspora de Falun Gong en Estados Unidos, y particularmente a Shen Yun. La FDIC cuestionó el momento en que han lanzado la última serie de artículos. ¿Por qué? Pues porque coinciden con informes de denunciantes de que el Partido Comunista Chino, el PCC, ha lanzado una nueva campaña para aniquilar a Falun Gong en el extranjero. En un comunicado del 29 de diciembre, alertan claramente de uno de sus modus operandi. Los principales medios de comunicación publican investigaciones engañosas sobre Shen Yun y Falun Gong. Los artículos distorsionan las creencias de Falun Gong y omiten contexto esencial como las cosas cruciales. Shen Yun también añade en su comunicado lo siguiente. La caricatura que hace el Times de Shen Yun pasa por alto cada detalle de la verdadera historia. Una historia de sangre, sudor y lágrimas de hombres y mujeres valientes que huyen de la persecución en China. Esfuerzos de base. Muchas personas que practican Falun Gong alrededor del mundo creen que si contribuyen al éxito de Shen Yun,
contribuirán también a generar conciencia sobre la persecución en China. Y así lo percibe también Gail Rackling, una corredora de bienes raíces de Nueva York. Rackling, que trabajó como ejecutiva de American Airlines, FedEx y Hilton, le dijo al Epoch Times que fue una de las primeras que generaron conciencia sobre Falun Gong voluntariamente en Estados Unidos. Cuando llegó Chen Yun pensé, Dios mío, esta es una oportunidad increíble para contarle a la gente más sobre quiénes somos. Chen Yun es nuestra mejor manera de expresar lo que está pasando. Es nuestra expresión de libertad. Con su experiencia en la organización de eventos empresariales, Rackling se ofreció inmediatamente para dar a conocer el espectáculo en Nueva York, y el espectáculo recibió críticas excelentes. Se elogió su mensaje inspirador, su alto nivel artístico y su impecable producción. Cada temporada Chen Yun incluye 1 o 2 piezas de danza que representan la infame persecución. Sus maestros de ceremonias también le confían al público que esa es la razón por la que Chen Yun no puede actuar en China. Normalmente un grupo de personas que practican Falun Gong y que vive en una determinada zona invita a Chen Yun, así se organiza. Generalmente se hace a través de una organización local sin fines de lucro. Le invitan a actuar en el mejor teatro de su localidad. Normalmente, con las ganancias que genera la venta de entradas, se cubren los gastos de la organización anfitriona y se paga también la tarifa de la actuación que se contrata a Chen Yun. En algunos casos, los anfitriones locales pagan la promoción de anuncios con su propio dinero. Luego, en cuanto se inicia la venta de entradas, se les reembolsa según dicen. Este es el patrón y la norma de conducta oficial. El New York Times, sin embargo, sacó las cosas de contexto. Tomó uno de esos casos en que se adelantó el dinero en Indiana durante la temporada 2017-2018 para distorsionar las cosas. Bueno, en realidad no distorsionó, simplemente mintió. Aseguró que no se generó dinero suficiente con la venta de entradas como para pagar el dinero que pusieron por adelantado los anfitriones, y que en años sucesivos emplearon subvenciones del gobierno. Pero lo más llamativo es que el mismo presidente de la organización anfitriona, la Asociación Falun Dafa de Indiana, informó personalmente a los periodistas del New York Times de todo esto. Les envió una declaración por correo electrónico de que esto era falso antes de que publicaran el artículo, pero nunca recibió respuesta a su carta. Les escribió esto: realmente agradecería que me proporcionaran los registros que están usando para hacer estas declaraciones falsas. Tanto es así que los espectáculos de hecho tuvieron un gran éxito. Recaudaron suficiente dinero para cubrir los gastos de la misma temporada, y no hubo ninguna subvención gubernamental. El Epoch Times pudo ver un extracto bancario de 2018 de la organización sin fines de lucro como prueba. Por otra parte, los periodistas del New York Times nunca incluyeron ninguna parte de esta declaración en su artículo. En cambio, aseguran que los practicantes de Falun Gong ayudan con los espectáculos de Chen Yun porque lo ven con fervor religioso, como una clase de obsesión, y que lo ven como un medio para salvar a la gente de un apocalipsis inminente. Pero, aunque The Epoch Times ha hablado con una media docena de practicantes de Falun Gong que han colaborado en la promoción de Chen Yun, todos rechazaron la idea de cualquier mención del apocalipsis. En lo que sí coincidieron es en el tipo de razones para apoyar estos espectáculos. Una, por ejemplo, es que comparten la pasión por la cultura tradicional china, una de las cunas de la civilización, y creen que trabajar para que resurja, después de que el PCC casi acaba con ella, es una causa más que digna. También consideran que el espectáculo eleva la parte espiritual del que lo ve, y, por último, que el programa era una potente vía para generar conciencia sobre la represión en China. Por eso lo apoyamos, no por un día del juicio final, dice Ralick. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida.
Shen Yun. Una nueva producción cada año. La historia se repite en Estados Unidos. ¿De dónde viene esto? Bueno, decir que Falun Gong es una creencia apocalíptica es un viejo recurso propagandístico que emplea el Partido Comunista Chino desde los primeros años que perpetra la persecución. Y en este aspecto, Shen Yun también establece paralelismos con los artículos del New York Times. Dice esto tan interesante. Resulta inquietante ver que algunos de los temas del artículo reflejan con una similitud impactante la propaganda que lanza el PCC contra Shen Yun y Falun Gong. Hace 25 años, Beijing formuló retóricas de este tipo para despojarnos de nuestras libertades, deshumanizarnos y silenciarnos, y para poner a la gente en nuestra contra con el fin de allanar el terreno para una campaña nacional de violencia y asesinatos. El resurgimiento de estos mismos temas en las páginas del Times debería suscitar una gran preocupación en la directiva del Times y, sin duda, entre sus lectores. Los periodistas del New York Times afirmaron además que un miembro del personal de Shen Yun se gastó todos sus ahorros para pagar equipos y algunos artículos de lujo para Shen Yun y su personal. Luego contrajo cáncer y no pudo pagarse el tratamiento y murió. Sin embargo, la compañía explica que sus propios compañeros de Shen Yun le pidieron a esta mujer que dejara de gastarse el dinero en cosas lujosas innecesaria y desenfrenadamente, y que cuidara su salud. De hecho, según cuentan, su situación preocupaba a todo su entorno. Los compañeros de Shen Yun la llevaron al hospital prácticamente en contra de su voluntad para que recibiera la atención que requería. La compañía escribió: «Toda esta historia es desgarradora y sus hijos merecen nuestra más profunda compasión, pues comprendemos el dolor tan grande que han padecido». Dicho esto, las acciones y decisiones de la mujer fueron por supuesto suyas propias y las llevó a cabo a pesar de las repetidas y a veces acaloradas advertencias del personal de Shen Yun. La gestión de la compañía. El New York Times ha intentado presentar a Shen Yun como una empresa que gana dinero a través de donaciones, subvenciones y ahorros de costos, pero un análisis de sus estados financieros revela un panorama muy diferente. Menos del 18% de sus ingresos provinieron de subvenciones y contribuciones en 2023, de donaciones. Su éxito financiero se debe en gran medida a las fuertes ventas de entradas, según muestran los documentos. Como muchas empresas emergentes, al principio nos apoyamos en el heroísmo personal, incluido un equipo compuesto exclusivamente por voluntarios que trabajaban principalmente de noche y los fines de semana para hacer realidad nuestro sueño. A medida que continuamos creciendo, aumentamos los salarios y los servicios de nuestro personal. También describen los costos de llevar adelante sus operaciones como algo de responsabilidad considerable dado el enfoque integral que ofrece a su gente. La compañía dijo que ofrece a muchos miembros del personal alojamiento y comida gratis. Y añade: «También ayudamos a financiar las escuelas Feitian que comparten nuestro campus, que ofrecen becas completas para todos los estudiantes con alojamiento y comida, y están valoradas en unos $50,000 al año». A medida que la empresa se expandió y sus programas ganaron popularidad, sus ingresos también aumentaron. En 2023 alcanzaron alrededor de $50 millones. El New York Times cuestionó por qué Shen Yun guarda su dinero en un banco sin gastarlo ni invertirlo, pero la publicación no explicó por qué razón consideraba malo para la compañía que se mantengan estas reservas de efectivo. Tampoco dijo que las reservas de efectivo se estuvieran empleando mal de ninguna manera. Para Shen Yun, la cuestión está clara: que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Dijeron lo siguiente: «Queremos garantizar un alto nivel de preparación financiera. De hecho, pudimos mantener a toda nuestra gente durante la pandemia de la COVID-19, incluso sin actuar durante 1 año y medio, y tenemos toda la intención de poder hacerlo nuevamente si es necesario». La empresa explicó que necesita administrar sus finanzas con una perspectiva de largo plazo. La fijación del New York Times con las reservas de efectivo de nuestra compañía parece fuera de lugar
y tal vez se deba en parte a una ignorancia de lo que realmente se necesita para dirigir una organización como Shenyun. A diferencia de la gran mayoría de las compañías de artes escénicas del mundo, no contamos con patrocinadores corporativos, ni apoyo gubernamental regular, ni un programa de donaciones de miembros activos. Sobrevivimos a la antigua usanza, gracias al valor que nuestro producto aporta a los consumidores. El artículo del New York Times acusa a Shenyun de eludir las reglas, de obtener la mayor parte de los fondos de las ayudas por la pandemia de la COVID-19. Sobre todo, en las 2 temporadas en las que los cierres, los confinamientos y prohibiciones del gobierno les impidieron actuar. Shenyun, sin embargo, califica estas acusaciones de muy engañosas. Para Racklin, tratar de hacer ver que Shenyun se mueve principalmente como una máquina de hacer dinero le parece un sinsentido. Dijo lo siguiente: si quieres ganar dinero, hay muchas otras formas de hacerlo. Y decidimos comprobarlo. Según SMU Data Arts, una firma de investigación de la industria del arte, es muy difícil llegar a fin de mes vendiendo entradas de artes escénicas. Las empresas normalmente solo logran cubrir aproximadamente la mitad de lo que gastan. Shenyun hizo su debut en 2006. Se enfrentó a enormes dificultades. No tenía un nombre, no tenía un escenario local, no tenía apoyo gubernamental y no tenía donantes corporativos ni patrocinadores filantrópicos. Además, la compañía adoptó una estrategia de producción sumamente compleja: vestuario a medida, un telón de fondo animado y una orquesta en vivo. También decidió que crearía coreografías, vestuario, diseños de telones de fondo y composiciones musicales completamente nuevas cada temporada. Y casi lo más incierto es que comenzó en la sobresaturada escena de las artes escénicas de Nueva York. A Audrey Lomb, que promociona Shenyun en San Antonio hace 4 años, le resulta extraño los ataques del New York Times. No entiende por qué trata de proyectar una sombra siniestra sobre Shenyun y la gente que hace cosas de forma voluntaria. Dijo: la gente ahora vive solo por dinero. Tenemos nuestro lado espiritual y buscamos algo que esté más allá de la vida cotidiana, algo intangible. El New York Times también intentó insinuar repetidamente sin pruebas que el fundador de Falun Gong, el señor Lee Hong-shi, se ha enriquecido con Shenyun. El señor Lee, a quien los practicantes de Falun Gong o Falun Dafa suelen llamar Shifu, que significa maestro o profesor, dio a conocer Falun Gong al público en 1992. Lo hizo a través de una serie de seminarios por toda China. Las principales enseñanzas del señor Lee se publicaron luego en un libro llamado Xuan Falun. El libro se convirtió en un éxito de ventas nacional en China antes de que lo prohibiera el partido, que confiscó los libros e incluso realizó quemas públicas. El señor Lee ha dado charlas en las conferencias que organizan los practicantes de Falun Gong, principalmente en América del Norte. Varias recopilaciones de esas charlas también han sido publicadas en forma de libros. La FDIC también afirma lo siguiente: el señor Lee no recibe ingresos de ninguna compañía afiliada a Falun Gong, incluida Shenyun. Tampoco ocupa un cargo en ninguna de estas compañías ni las dirige. Dado que todos los libros y vídeos que enseñan Falun Gong están disponibles en Internet de forma gratuita, y dado que todas las conferencias de Falun Gong son gratuitas, está claro que enriquecerse nunca ha sido su motivación. Para concluir, diremos que lo que queda claro más allá de toda duda es que el PCC ha lanzado una operación más allá de sus fronteras. Hace poco hablábamos de la red de comisarías clandestinas que la China comunista tiene en muchos países. Y cuando hablamos de comisarías, uno puede pensar en policías de un modo occidental, pero debemos cambiar esa visión para comprenderlo bien. La policía en China obedece el dictamen de un partido autoritario. Un oficial puede entrar en su casa y detenerle, es decir, secuestrarle y encarcelarle si se le pasa por la cabeza. No estoy hablando ya de lo que llaman con justificación, un mensaje en las redes sociales o gritar una consigna en contra del régimen. Pero es que ahora el New York Times le ayuda en otra de sus campañas de represión transnacional. Bueno, esperemos que este año nuevo llegue cargado de bendiciones para la gente buena
y que los que puedan reformarse se reformen antes de que sea demasiado tarde. Un abrazo y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos el año que viene. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2025.